Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con el señor Freddy Prieto, abogado egresado de la Universidad de la Amazonía, con el fin de realizarle una entrevista para que nos brinde información en los siguientes temas. Señor Freddy, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado, podemos decir que ese es ese ente incorpóreo, ese ente sin cuerpo, ¿sí? A través del cual nosotros podemos como población relacionarnos, ¿sí? Entre nosotros mismos y a la vez con ese gobierno que en sí es el que administra ese Estado. Hablando en términos analógicos, ¿sí? Haga de cuenta que el Estado es una gran finca, ¿sí? Donde en esa nosotros nos desenvolvemos, desarrollamos nuestras relaciones, ¿cierto? Y a esa finca le nombramos un administrador, ¿cierto? Que sería quien sería el encargado de desarrollar y administrar todo lo que produzca esa finca, ¿sí? Bueno, señor. Y dentro de esa finca analógica que usted está referenciándose, ¿qué parte tiene ahí el gobierno? ¿Qué es el gobierno en esa finca? Precisamente el gobierno viene a cumplir la función del administrador, ¿sí? Es el encargado de administrar todos los asuntos que atañen al Estado, ¿cierto? Por eso este es de turno, ¿no? Es decir, un gobierno se posiciona por 4 años, que es lo más sano para una democracia, ¿sí? Y que al término de esos 4 años, pues, exista un periodo de transición para que así de esa manera también nosotros, a través de la democracia, tengamos la posibilidad de controlar a esas personas que administran esta gran finca que es Colombia. Bueno, usted acaba de denunciar un concepto, democracia. Defínanos qué es democracia. Democracia es un término que podría tener muchos conceptos, ¿cierto? Pero uno de aquellos que más se acerca a lo que consideramos democracia es aquella posibilidad de los ciudadanos, de la población, de poder tomar decisiones o tomar partido dentro del ejercicio de ese poder, ¿cierto? O sea que decimos que hay democracia cuando podemos elegir y ser elegidos, ¿sí? Pero más, yendo un poquito más a la individualidad y a los derechos fundamentales de cada sujeto, de cada individuo, ¿sí? Existe también democracia cuando ese individuo que se desenvuelve dentro de la sociedad, dentro de la población, ¿sí? Puede manifestar sus propias opiniones, sin necesidad de que sea tildado o tachado de pronto opositor, ¿sí? De pronto de comunista, socialista, ¿sí? No, esa es la posibilidad que se le debe dar a cualquier ciudadano independientemente de su ideología, ¿sí? De poder opinar, de poder manifestarse, ¿sí? Y para este caso especialmente de poder elegir. Y hay otro tema importantísimo aquí que decimos que ¿qué es la participación política? Es que la participación política está directamente relacionada con el ejercicio de la democracia, ¿sí? Son términos casi que sinónimos, ¿sí? Porque si decimos que una persona puede participar en política, ¿sí? Eso es el pleno ejercicio de la democracia, ¿sí? Entonces van de la mano, ¿cierto? La democracia y la participación política van de la mano. Esa democracia decimos que es la posibilidad de elegir y ser elegido, y en sí mismo es la participación política, ¿sí? Cualquier ciudadano puede tener que todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, como usted lo dice, tenga la posibilidad de manifestarse frente a aquellas decisiones que en su momento lo van a llegar a afectar, ¿cierto? De ahí la importancia que todos tengamos unos conceptos claros, básicos, sobre lo que es el ejercicio de esa democracia, el ejercicio de esa actividad política, ¿cierto? Es que participación política no significa únicamente usted ir a depositar un voto, ¿sí? Sino que participación política es que usted tenga la posibilidad también
de ejercer control político sobre sus administradores, sobre esas personas que usted con su voto eligió, ¿sí? Y entonces hasta allá va la participación política. Entonces, la participación política no es únicamente el voto que las personas del día de las elecciones depositan ahí en la urna. No, la participación en política es que venga. Así como usted lo elegimos, también podemos hacerle control sobre lo que usted hace, ¿cierto? Y sobre todas las decisiones que toma en el marco de esa facultad de representación que los ciudadanos le dan a los gobernantes, ¿sí? Bueno, señor Prieto, tengo una pregunta un poco delicada para usted. ¿Qué son deberes? Los deberes son una necesidad actual, ¿sí? Hoy en día las personas, y incluso empezando desde la primera infancia, ¿cierto? Nos hemos concentrado tanto en los derechos, ¿sí? Sin querer decir que no sean importantes, los derechos son importantes, ¿sí? Son importantísimos para el ejercicio de esa democracia, para el ejercicio de las relaciones dentro de un Estado, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado esos deberes, ¿sí? Hoy en día el Estado colombiano ha perdido muchísimo ese deber tan básico que debe existir en la sociedad como el deber del respeto, ¿cierto? Y si usted mira el deber del respeto, tiene muchos campos de acción, ¿cierto? Respeto por las normas, respeto por el medio ambiente, ¿sí? Respeto por las personas, respeto por los animales, por las cosas de uso común, ¿sí? De uso público, parques, escuelas, ¿sí? Hoy en día no existe eso, ¿cierto? Y por eso considero yo que se debe fortalecer mucho esa parte de esos deberes, especialmente el deber del respeto, ¿sí? Y los derechos, ¿a qué hace hablar de ese tema de derechos? El derecho, viéndolo desde el punto de vista del concepto, decimos que derecho también significa directo o recto, ¿sí? ¿Sí? Recto proceder. Considero que el derecho hace referencia a eso, no tanto del recto proceder de la administración, sino también del recto proceder del ciudadano, ¿sí? Porque recordemos, sí hay derechos y se deben garantizar, y en eso se ha avanzado mucho, ¿sí? Más aún por el marcado concepto de los derechos humanos. Hoy en día se respetan mucho los derechos, ¿cierto? Que nos falta un poco, sí, ¿cierto? Muchas veces la institucionalidad no resulta ser la suficiente para garantizar todos los derechos que comprende la Carta Política, la Constitución, ¿cierto? Pero se han hecho grandes esfuerzos y logros por parte de ese Estado, pero que hay que avanzar más en búsqueda de la materialización de esos derechos. Sí, hay que avanzar mucho, el recorrido es muy largo, ¿cierto? Pero creo que las bases están formadas para que esos derechos se garanticen, que no queden únicamente en la Carta, en la Constitución, ¿cierto?, como letra muerta, sino que realmente se llegue a una efectivización de los mismos, que se materialicen los derechos, ¿cierto? Entonces podemos decir que los derechos son ese conjunto de prerrogativas que buscan es proteger al ciudadano, ¿sí? Bien, señor Freddy. Una pregunta que para mí es un poco confusa. Política. ¿Qué es política? Política es la organización del poder, ¿cierto? La organización del poder desde el punto de vista de aquellas personas que dirigen, ¿cierto? Ese Estado, esa administración debe estar alineada conforme a unas normas, ¿cierto? Y asimismo, como hemos dicho, de que ese ejercicio del poder es transitorio, ¿cierto? Pues deben existir unas reglas, unas normas
constitucionales, legales, ¿sí? Que permitan un juego limpio, ¿sí? Que permitan el ejercicio de la oposición sin represión, ¿sí? Sin persecuciones, simplemente por el hecho de opinar o considerar que piensa diferente, porque de pronto aquel grupo tiene pensado un modelo económico y aquel otro grupo no, de pronto el concepto que maneja el modelo económico no se alinea al de este grupo. Entonces digo yo que el político, la parte política está directamente relacionada con esa oportunidad de ejercer sus derechos, ¿sí? Yo puedo ser una persona política. Claro, todos somos políticos. Decía Aristóteles que el hombre es un animal político, ¿sí? Constantemente el hombre está tomando decisiones, ¿cierto? Constantemente en el marco de esas decisiones se pueden cometer abusos, ¿sí? Por eso se necesita una política limpia. Y por eso es importante que aquellos que nos gobiernen, yo creo que más que gobernar y administrar, pues, la importancia está o recae sobre nosotros de que entremos también a controlarlos a ellos, que no pensemos que hay una clase privilegiada, que son unos pocos, que siempre tienen que estar ahí, no. Sí, el ciudadano también políticamente puede ser un actor importante de la política, de la misma política, ¿sí? Y vuelvo y repito, o sea, no es únicamente ir usted a depositar el voto, sino que también, venga, hagamos control, ¿sí? Y los medios, los mecanismos están establecidos en la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, usted necesita consultar a ver cómo va el avance de la gestión realizada por el señor alcalde, por los concejales. Pues yo miro que hay un plan de gobierno, ¿sí? Que ellos, cuando se inscribieron para ser representantes de una alcaldía, ellos necesariamente tuvieron que haber radicado un plan de gobierno. Venga, miremos los avances de ese plan de gobierno, exijamos también ese cumplimiento. Eso hace parte de esa responsabilidad política que nos asiste a todos. Entonces no nos podemos, repito, no nos podemos limitar al tema de exigir y pedir. Derechos. Yo creo que eso hace parte también de los deberes que nos corresponde en el terreno de la política, ¿sí? Y es ejercer ese control. Bueno, y cultura política. Cultura política, algo que nos hace falta, ¿sí? No existe esa cultura política desde el punto de vista del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano colombiano ha asumido una posición tan cómoda frente a la vida, ¿sí? Y entonces no tiene la conciencia de que así como tiene derechos, tiene deberes. Y si el ciudadano no ha asumido esa conciencia, mucho menos el gobernante, ¿sí? Es decir, el gobernante se sienta allá y él piensa de que como ya fue elegido, nadie lo puede mover. Y mucho menos controlar. Ya tiene garantizado. Sí, él ya se cree ahí señor y dueño de toda la finca, a sus anchas y largas, ¿sí? Entonces, la cultura política es esa posibilidad que tiene el ciudadano de poder ejercer todas esas acciones, todos esos mecanismos que tiene dispuesto en la Constitución para que usted sea un actor activo en política, ¿sí? O sea que la cultura política está la participación en la actuación. La participación, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el tema de los deberes, ¿no? Es más, el deber hace parte de esa participación, ¿no? Porque no es tampoco llegar a exigir por exigir, sino que también se observe como dentro del marco de esa política el cumplimiento de los deberes, ¿sí? Son cargas que uno como ciudadano debe asumir, ¿sí? Como ciudadano. Pero acá nadie quiere asumir la cosa. Acá nadie quiere asumir la responsabilidad. Porque no, que es que qué vaina, es que vea que el alcalde
me dijo que me va a dar un puesto y ya no me lo da si me pongo a controvertirlo dentro del ambiente político. ¿Sí? O sea, hoy en día todavía tenemos en algunos pueblos, ¿sí?, que tenemos que decirle al gobernante: oiga señor, hágame el favor, ¿nos puede colocar la carretera, construirnos la carretera? O sea, así como rogando migajas. Y no debe ser así. O sea, señor alcalde, administrador, construya. Señor alcalde, ¿qué está pasando con los impuestos que están ingresando a la administración? Venga, ¿cómo se está gastando la plata? ¿Sí? Control. Y entonces van a mirar un poco de contratación, prestación de servicios. Cuando son muchas de esas funciones que cumplen en esos contratos, los puede asumir la misma administración. Si busca bien dentro de los cargos y los perfiles que tiene la gente de plata. ¿Sí? Pero no, como lo importante es gastar, porque hay que ejecutar el presupuesto, porque si no ejecutamos, entonces el otro año se nos reduce. ¿Sí? Entonces, es eso, cultura política, que participamos dentro del ambiente de la legalidad, entremos a ejercer esos mecanismos, esas acciones constitucionales que tenemos a nuestra mano para poder ejercer el control. ¿Sí? Ese es el fin último de esa cultura política. Control, control. Y eso es lo que hace falta si queremos unos buenos administradores de esas finanzas públicas. ¿Sí? Y que no se demoren años en construir una villa. Sí. Que no se demore años en haciendo una construcción de un acueducto. Imagínense, siglo XXI y todavía municipios sin acueducto, sin alcantarillado. Son cosas esenciales, pero que entonces nadie ha querido asumir. Volvemos a lo mismo, nadie asume la responsabilidad. Venga, yo voy a frentear acá el corte con la administración, ¿sí? Y a solicitar, no, pero es que uno manda solicitudes allá y no le contestan a uno. No, venga, no le contestaron el derecho de petición, están afectando un derecho fundamental, la acción de tutela, entonces. ¿Sí? No le contestaron la acción de tutela, entonces un desacato. Y ya es cuando entonces usted, un desacato, una orden de arresto por incumplimiento de una acción de tutela, ya empiezan entonces ahí. Entonces ahí sí es cuando las autoridades se pellizcan y empiezan a mirar cómo solucionar el problema. ¿Sí? Sí. Bueno, señor Freddy, le agradezco mucho por la participación. Esperamos que les haya quedado claros esos conceptos que para el Estado son muy importantes, para nosotros como ciudadanos, y atenta nota a la siguiente entrevista. Muchas gracias.